de Tutú, va detrás del carro del faraón aclamado por el pueblo que se postra ante él, ¿no? Esta es la mejor ilustración, yo creo, que tenemos de este caso y lo que nos dice la Biblia, ¿no? Tenemos aquí casi, si no fuera Tutú, podemos decir que casi es una representación de lo De que puede haber José. sido de José. Claro. Hay otro funcionario de un nombre muy parecido, de nombre Dudú, que menciona, Curiosos los nombres, sí, Tutú, Dudú. menciona las cartas de Tela Marna, que hemos ya mencionado una vez. Hay un tal Aciru de Amurro le escribe 2 veces a y le llama señor y padre para que interceda ante el faraón, ¿no? O sea, tenía tal ese Dudú, ese poder, que podía de alguna manera interceder. Hay otro, un Yanhamu, otro semita, ¿no? de esta época o de la época anterior, a cargo de funcionarios delegados delegados del faraón en Canaán, ¿no? Obviamente esto también muestra la inteligencia de los faraones egipcios, de alguna manera de emplear funcionarios que conozcan el territorio. Administra los graneros reales, esto es curioso, ¿no? Aparece varias veces en las cartas de Tell Amarna. Otro, un Ben Hacén, claramente no hay que aclarar demasiado que es un nombre totalmente semita, ¿no? Ben Hacén, claro, oriundo de Transjordania, recibió de Ramsés II el nombre egipcio de Ramsés Emperrá. Llegó a ser durante el reinado de Ramsés II y su sucesor Merneptah o Mineptah, que es el que hemos también mencionado, que es el primero que escribe y hace mención de Israel. Dice, el primer heraldo del reino, el primer jefe de coperos, e iba siempre a la derecha del rey, ¿no? Refiriéndose a Ben Hacén. Ramsés II es uno de los faraones más conocidos por las ruinas que podemos observar en la actualidad de él, ¿no? Es uno, se le ha llamado el faraón constructor, como hemos mencionado una vez. Y tenemos otro caso, Lucho, verdaderamente uno de los más curiosos casos, que es un tal Bai. Bai vivió en la corte egipcia, era también de la zona de Canaán, vivió allí por el año 1190, 1200 antes de Cristo. Sabemos, por ejemplo, que este hombre, o sea, por diferentes crónicas, hace una carrera meteórica en la corte del faraón Seti II, ¿no? Comenzó como escriba y poco a poco va ascendiendo, hasta que llega a ser consejero del rey y llega a ser la persona más influyente de todo el país, ¿no? Hasta tal punto que Seti II, el faraón, le hace construir una tumba en el Valle de los Reyes. O sea, podemos decir que es una de los hechos, así, solamente reservado para las personas, para pocos nobles, porque claro, estamos hablando del Valle de los Reyes, o sea, claro. Y sin embargo se le construyó, Seti II hizo construir una tumba que después fue usurpada aparentemente por los hijos de, no sé si de Ramsés II o Ramsés III, pero la cuestión que fue usurpada esta tumba. Parece ser que tuvo ahí una relación muy estrecha, no se sabe si fueron amantes, con la esposa de este faraón, la reina Tausert, y a la muerte de Seti II, entre ellos dos, o sea, estamos hablando ya de lo que podría ser una historia de película, dentro de lo que son las intrigas palaciegas, hacen nombrar a un niño que es Siptah, probablemente el hijo en teoría de Seti II, aunque otros dicen que era un hijo ilegítimo, pero lo hace nombrar faraón, siendo un niño, y es ahí donde Bai alcanza el más alto poder que puede detentar un personaje no real, y en este caso un personaje semita. Claro. No real no porque no sea auténtico, sino no porque real no era en el sentido, no era real, exactamente, claro. Está muy bien la aclaración, Lucho. Me refiero no real, de no perteneciente a la realeza. Muy bien muy oportuna la acotación, porque podía ser no real por no existente, claro, que es realmente un personaje. Entonces hay diferentes hipótesis, bueno, pero parece ser que Bai sería un sirio, un tal Yarsu, hecho a sí mismo, que significaría, ¿no?, que mencionan las fuentes más tardías. Pero aquí tenemos un caso muy curioso de lo que podría ser un personaje asiático que detenta un poder grandísimo, ¿no?, incluso más del propio faraón en este caso. ¿Querías cargar algo? No, está bien. Me quedo sorprendido. Es curioso, ¿no? curioso, porque estamos hablando de, en este caso, alguien que ha llegado a un poder más que incluso que podía haber tenido, porque no olvidemos que José era superintendente o estaba sobre la casa, pero en estos casos estamos hablando de personas que llegaron a detentar casi el mismo poder que el faraón.
Entonces, sobre este detalle curioso que hemos mencionado y que volvemos ahora en la entrega del sello, en el Génesis que hemos visto, y no podemos volver Sí, dice que Faraón quitó su anillo en su mano y lo puso en la mano de José. Tenemos el caso de Nebunef. Nebunef fue un sumo sacerdote nombrado por Ramsés II, ¿no? Fue investido también como el primer profeta de Amón, y se dice en una escritura que se conserva sobre él: he aquí que su majestad, en este caso evidentemente Ramsés II, he aquí que su majestad le entregó sus 2 anillos de oro y un bastón de oro. Se hizo partir a un mensajero real para hacer saber a todo Egipto que le habían sido entregado la casa de Amón, ¿no? que vemos como más adelante en la Biblia. Y se hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro, y dice, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, dobladas las rodillas, etcétera, ¿no? Tenemos aquí otro caso, en el caso del reinado de Ramsés II, y no estamos hablando de un personaje claro, con el poder que tenía José, pero estamos hablando, claro, de un sumo sacerdote. Tenemos una estela en el que se encuentra en el Museo del Louvre, en París. Aparece un faraón desde lo alto del balcón lanzando collares, ¿no? Y pectorales a ciertos funcionarios. Tenemos otro dato también. Tenemos otro caso de un gran faraón que fue general primeramente del ejército. Nos referimos a Horemheb, que cuando era generalísimo del ejército se le impone solemnemente el collar de oro, ¿no? Igual de la misma forma que a José, de la misma forma. Tenemos una estela de Setis I, otro de los grandes faraones egipcios, donde aparece el faraón imponiendo un collar de oro a un cortesano llamado Horem. Tenemos el caso. Bueno, todos estos detalles, Lucho, demuestran la verosimilitud de la historia de José, claro. y que realmente no son tomadas no es una invención trasnochada del sino que historiador, ¿no? Elementos muchísimos para poder contrastar la historia de José con todos estos elementos. También tenemos que señalar los nombres egipcios que aparecen en la historia de José. Sabemos, por ejemplo, el faraón le da un nombre a José que es Safnat Panea, que parece ser la transliteración de un nombre teóforo egipcio, y que sería algo así como Dios es Él es el viviente, ¿no? Sería más o menos, es un poquito difícil la pronunciación, Het Pentr Ef Ong. O sea, Dios es tremendo esa similitud de ese nombre, sí, con el Dios al que servía, el viviente que me ve, que era uno de los nombres de Dios, ¿no? Sí, ese es el que me ve. Es similar, por ejemplo, también a Isit Ef Ong, Isis es viviente, ¿no? Otros nombres teóforos, o Het Amon Ef Ong, Dios dijo Amón, él es el viviente. Estos nombres teóforos son frecuentes en esta dinastía 20, o sea, también otro elemento más, como hemos visto también el nombre Potifar en anteriores programas. La esposa de José se llamaba Asenat, hijo de Potifar, ¿no? También ambos nombres son típicamente egipcios, no hay ninguna duda. Y el caso de la esposa de Asenat, parece ser también que es un nombre teóforo, podría ser la transliteración de Asneit. Ella es de Neit, diosa de Saís, que aquí tenemos una representación, Lucho, de esa diosa. Correcto. Podría tratarse de esa. Y el mismo nombre Putifar, que lo mencionamos anteriormente, sí, que sería Padiparra, es decir, el don de Ra, Ra, dios solar de On, o sea, que aquí menciona la Biblia, que sería nada más ni nada menos que Heliópolis, que era un poco el centro del culto de Ra, y donde curiosamente era sacerdote Potifar, ¿no? Según Génesis 41-45. Y también señalar, Lucho, que hay una estela de la dinastía 21 que menciona Potifera, y aparece el nombre de Parra, que podría tratarse de Potifera de la Biblia, de Potifera que estamos hablando, según Bergot, un autor que habría que encontrar ese artículo para ver un poco de cuáles son la hipótesis que maneja, o los datos para señalar que esta estela se referiría a este Potifera de la Biblia. Pero bueno, nada más por mi parte, y continuaremos hablando de José en los siguientes programas, ya que esto da para bastante, ¿no? La historia de José, aunque cualquier libro de historia hace una breve referencia a este personaje, que realmente es muy rico, y que tenemos mucho que decir de él, ¿no? Según en este caso
como supervisor, como gobernador o como superintendente de la casa de Faraón, ¿no? Perfecto, muy bien, Marcelito. Como siempre, el protocolo de la despedida. Los teléfonos, si nos quieren llamar, el 91-139-6507, repito, 91-139-6507 y 91-139-6580, repito, 91-139-6580 y la página web www.rtchispana.es, repetimos, www.rtchispana.es. Nos despedimos, Marcelito. Hasta el próximo programa, un saludo a todos. Un abrazo, hasta el próximo capítulo que nos volvamos a encontrar en la entrega de Historia y Arqueología de la Biblia. Hasta entonces. Historia y Arqueología de la Biblia. Un encuentro con el pasado para entender el presente y el futuro de nuestra vida y nuestra fe. Una sección dedicada a aquellos cuya curiosidad demanda explicación. Con ustedes, Historia y Arqueología de la Biblia.